Introducción a la física. La palabra física proviene del vocablo griego psique, cuyo significado es naturaleza. La física obviamente es una ciencia que se encarga del estudio de los fenómenos naturales, pero a diferencia de la química, esta estudia los fenómenos en los que no hay un cambio en la composición interna de la materia. Es una ciencia que estudia tanto la materia, la energía y el espacio, así como la relación que existe entre ellos. Podemos dividir a la física en física clásica y física moderna. La física clásica estudia todos los fenómenos en los cuales la velocidad donde ocurren es menor a la velocidad de la luz. Y en la física moderna pues se habla de todos los fenómenos donde ocurren a velocidades cercanas a la de la luz, o también los fenómenos que ocurren a escalas muy pequeñas, por ejemplo, de los átomos. Existen varias ramas de la física, por ejemplo, en la física clásica tenemos a la mecánica, que estudia el movimiento y las causas que lo producen, y se divide en cinemática, dinámica y estática. También tenemos la acústica, que estudia el sonido, etcétera, cosas relacionadas con el sonido. La óptica, que estudia los fenómenos de la luz. El electromagnetismo, pues que estudia todo lo relacionado con la electricidad, el magnetismo y también el espectro electromagnético. Y la termodinámica, que estudia los fenómenos relacionados con la temperatura, la presión, el volumen que tienen los cuerpos y el trabajo que pueden producir o que se puede producir sobre ellos. La física moderna, bueno, pues esta se encarga del estudio de todos los fenómenos, como lo mencionamos, relacionados con cosas muy pequeñas, con la velocidad de la luz y con las cosas más modernas que se han encontrado. En este caso, tenemos a la física atómica, pues que estudia el comportamiento de los átomos, la física nuclear, que estudia pues cómo se puede romper un átomo de uranio, por ejemplo, la fisión, o cómo se pueden juntar dos hidrógenos para formar el helio en la fusión. Todas estas reacciones nucleares las estudia la física nuclear. Física de partículas es la que se encarga de descubrir, analizar y pues catalogar todos los componentes y las partículas de las cuales está hecha el universo, como por ejemplo los quarks, los neutrinos, la antimateria, etcétera, etcétera. La física relativista, esta es la que tiene que ver con los fenómenos que se dan cercanos a la velocidad de la luz, donde pues el espacio se distorsiona y el tiempo igual. La mecánica cuántica estudia las características de las partículas atómicas y subatómicas, donde existen fenómenos pues, que se escapan al conocimiento de lo común. Por ejemplo, el efecto túnel, el entrelazamiento cuántico, la indeterminación de los estados en esas condiciones, son algunos ejemplos. Y la física del estado sólido pues estudia las propiedades que adquieren algunas aleaciones, por ejemplo, cuando se se tienen a bajas temperaturas y pues cambian las propiedades físicas, como por ejemplo se puede obtener superfluidos o superconductores. Todo esto está relacionado a la ciencia, o porque la física es una ciencia, y bueno, la ciencia es un conjunto de conocimientos razonados y sistematizados. Eso quiere decir que tienen que seguir un método para obtener estos conocimientos y que se pueden comprobar. De igual forma, la ciencia pues no es la verdad absoluta, tiene esa característica de que se puede ir mejorando. Entonces es algo falible, hay cosas que ahorita conocemos que son verdad, pero que en el futuro pues se van a corregir. La división de la ciencia pues no es importante, tenemos ciencias formales, ciencias factuales, dentro de las cuales tenemos a las ciencias naturales y dentro de las cuales tenemos a la física. El método científico pues, es el conjunto de pasos que sigue en la ciencia para pues, obtener el conocimiento y para que ese conocimiento esté validado. Entre ellos pues tenemos, por ejemplo, la observación, el generar hipótesis, la experimentación y obviamente la comprobación de los resultados. Siempre pues se trata de observar un fenómeno, hacer preguntas acerca de él, investigar, plantear alguna hipótesis, realizar experimentos, comprobar estadísticamente qué es lo que estamos obteniendo y validarlos y bueno, se documenta o se publica, ¿no?
Magnitudes físicas y su medición. Una magnitud, pues es todo aquello que puede ser medido. Una longitud, puede ser una masa, tiempo, volumen, área, velocidad, fuerza, etcétera. Y medir simplemente es una comparación donde pues tienes un patrón y ves cuántas veces se repite en lo que estás midiendo. Las unidades de medida pues nos permiten expresar las cantidades, por ejemplo, de longitud, grosor, etcétera, etcétera, pues de los cuerpos o del fenómeno que estamos midiendo. Y pues obviamente necesitamos que esas unidades pues estén bien establecidas para que se tenga un mejor entendimiento de esta ciencia. Existen los sistemas de unidades, pues que es un conjunto de unidades de medida que está pues normalizado y son uniformes. En la antigüedad, por ejemplo, pues se podía medir con la longitud de los brazos, con los codos, con los pies o los pasos, las cuartas, por ejemplo. Y pues esas mediciones pues no eran tan fiables porque pues la longitud de los brazos varía en cada persona. Entonces por eso es que se hace un sistema para que todos tengamos las mismas dimensiones o tengamos la misma información. Eh, por tal motivo pues se crean varios sistemas como el sistema métrico decimal, el sistema segesimal CGS, donde pues tenemos centímetro, gramo, segundo como unidades fundamentales, el sistema MKS, donde tenemos metro, kilogramo, segundo, o por ejemplo el sistema inglés, donde se tiene el pie, la libra y segundo. En inglés serían foot, pound y second. De ahí, pues se trata de organizar todo para que se tengan medidas adecuadas y pues se crea el Sistema Internacional de Medidas en 1960, donde pues acuerdan cuáles son las magnitudes fundamentales y cuáles son las unidades para este sistema internacional. Las magnitudes fundamentales que se tienen son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Y las unidades pues las podemos ver justamente aquí, que sería el metro, el kilogramo, el segundo, el Kelvin, el amperio, el mol para la cantidad de sustancia y la candela. Y obviamente las unidades tienen un símbolo que para el metro es M, para el kilogramo es kg, etcétera, etcétera. Estas unidades fundamentales pues tienen una manera de evaluarlas o de ver que si realmente es esa la medida. Por ejemplo, el kilogramo. El kilogramo equivale a la masa de un cilindro hecho de platino e iridio, pues que tiene el Sistema Internacional de Unidades ahí en Suiza. Y de ahí, pues, se sacan copias para todos los países para que puedan tener su kilogramo y de ahí puedan, pues, sacar las medidas y tener instrumentos precisos de medición de la masa. El metro está definido, por ejemplo, con respecto a la velocidad de la luz, y en el caso del tiempo está definido a través de un isótopo del cesio, que es el 133, y los ciclos de radiación que tiene. Podemos tener mediciones directas o indirectas. Si utilizas, por ejemplo, una regla para medir una longitud, esa sería una medición directa. Y hay varios instrumentos para hacer las medidas. Cada instrumento, pues obviamente se utiliza para cierta medición. No todos son equivalentes para cualquier medición. Las mediciones indirectas, pues son aquellas donde podemos calcular, por ejemplo, a través de los parámetros que sí podemos medir. En este caso, en la imagen que tenemos, la altura de un árbol, con la distancia que tienes de la sombra a donde está el tronco del árbol y el ángulo que tiene pues la sombra con respecto al sol. Por el teorema de Pitágoras se puede saber la altura de un edificio o un árbol, como en este ejemplo. De las magnitudes fundamentales, pues también se obtienen magnitudes que se denominan derivadas. En las magnitudes derivadas, por ejemplo,
Partimos de lo que son las magnitudes fundamentales, metro, kilogramo, segundo, y de ahí se obtienen las derivadas. Para medir un área, pues tenemos metros cuadrados en el sistema internacional. Un volumen, pues obviamente metros cúbicos. Una velocidad en metros por segundo. Una aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. La fuerza en kilogramo metro segundo al cuadrado, a eso se le conoce como un newton y se representa con una N mayúscula. Para el trabajo y la energía en el sistema internacional se tiene el newton por metro y se le llama joule. Para la presión, el newton sobre segundo al cuadrado, que se le denomina pascal. Y para la potencia, los joules sobre segundo. Y como pueden observar, en cada uno de los sistemas mencionados, pues se tienen equivalentes. También es importante hacer notar que podemos tener prefijos. Los prefijos nos indican de una misma unidad cuando tienes valores muy grandes o muy, muy pequeños, para no tener que notar la notación científica o el número como tal, así como se ve del lado derecho, con muchos ceros, lo que se hace es se utilizan estos prefijos. Entonces aquí podemos observar de estos prefijos, menciono, por ejemplo, en la unidad metro, voy a tomar como ejemplo el metro, todos conocemos el decímetro, el centímetro, el milímetro. Si divides un metro entre 1.000.000, pues vamos a obtener los micrómetros. Estos los divides entre 1000, se obtienen los nanómetros. Entonces, es una manera fácil de expresar valores muy pequeños sin necesidad de estar anotando la notación científica o de, por ejemplo, tener que escribir el número completo con la unidad de metros. Igual hacia arriba tenemos, por ejemplo, decámetros, hectómetros, kilómetros, megámetros, gigámetros, terámetros. Estos últimos prefijos sí los conocemos porque en computación se utilizan, por ejemplo, los teras, los gigas, los megas, los kilo para referirnos a los bytes y la capacidad que tienen de almacenamiento algunos dispositivos. Entonces, esto nos facilita en física, pues mucho del trabajo porque ya no tenemos que estar escribiendo muchos ceros o muchos números, simplemente utilizando un prefijo ya nos referimos a que es algo muy pequeño o muy, muy grande. Por ejemplo, aquí tenemos precisamente lo que menciono, solamente voy a explicar el primero. Tenemos 4 centímetros, ¿ok? Que en la unidad de metros el valor sería 0.04 metros. Y es más fácil decir 4 centímetros que 0.04 metros. O por ejemplo, aquí tenemos unos nanocoulombs, en el segundo ejemplo, 9 nanocoulombs, y el valor de los 9 nanocoulombs en coulombs, pues sería este que ven aquí, con muchos ceros. Entonces, obviamente es más práctico utilizar los prefijos para cantidades muy, muy pequeñas o muy, muy grandes. Y bueno, eso sería todo. Mucho gusto.